Seguimos en Radio Watch por la 90.1 FM en nuestras entrevistas a constituyentes, nuestros candidatos del distrito 24, nuestra y nuestros candidatos. Todas las listas son nuestras en la radio, tendemos a decir eso porque le estamos dando las voces a todas y todos. Entonces, todavía la radio no tiene ahí bueno, cada integrante tiene ahí a su candidato o candidato, pero de momento todas y todos son nuestros y nuestras candidatas. Bienvenido Pedro Muñoz, Muy bien. candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 24 por la lista del apruebo. ¿Cómo te encuentras, Pedro? Bienvenido a la radio. Hola Toño, muy bien, muchas gracias por el espacio de conversación. Estoy contento, hemos ido avanzando bien en la campaña. Obviamente ahora hay que preocuparse de este nuevo escenario que aún está en proceso de definición, pero muy contento por este desafío histórico que tengo el honor también de enfrentar desde una candidatura joven, con raíz popular y de terreno y también con ideas, pero ideas desde abajo, desde la realidad cotidiana Exacto. de la mayoría, ¿no? Sí, y mira, y antes de ir a hablar de tu candidatura, ¿cierto? Que es lo que nos convoca en esta ocasión, vámonos con la contingencia, ¿no? Podríamos partir por ahí. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando actualmente en la región de los ríos de manera crítica por el tema de contagios de COVID, pero también Chile en general y lo que ha llevado también a la postergación de las elecciones, ¿cierto? Que todavía está tramitándose el proyecto de ley. ¿Crees que hay un fracaso rotundo por parte del gobierno en el manejo de la pandemia? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que está sucediendo respecto al manejo de la pandemia, pero también con este tema del manejo del proceso constituyente y las elecciones también que estaban por realizarse el 10 y 11 de abril? Sí, yo creo que el gobierno ha fracasado en su estrategia económica, en su estrategia sanitaria y también en su estrategia política. En tanto, yo creo que ya se está afectando el funcionamiento normal de la democracia. Hay que reconocer que lo de las vacunas y la alta adquisición de dosis de vacuna y lo que se adelantó Piñera anduvo bien, pero eso no me sorprende a mí porque Piñera es un hombre de negocios, por tanto, si aparte de fallar a los negocios, la adquisición de vacunas, estaríamos en tierra de nadie. Pero él no es solamente un empresario, es el presidente de un país que está atravesando, como todos los países y los estados del mundo, está atravesando una situación crítica que se arrastra y que se ha arrastrado mucho más allá de lo mismo que él previó cuando habló de la nueva normalidad y a pocos meses de la pandemia, el segundo o tercer mes, él ya estaba hablando de una vuelta a la normalidad y de que todo más o menos iba a retrotraer y íbamos a vivir de una manera un poquito distinta, pero no nunca lo que estamos viviendo y que se ha arrastrado por tantos meses ya y por más de un año. Y ha fallado en la estrategia económica, ha fallado en la estrategia social, y todo eso ha llevado a que también se perjudiquen los procesos, como te decía adelante, normales, electorales de la democracia, que son vitales además, porque no solamente se eligen concejales, alcalde y gobernador regional, también se elige la constituyente. Y esta elección no es porque yo sea candidato a ella, creo que todas las elecciones son importantes, pero esta es la que reviste este proceso y que nos puede permitir salir de una mega crisis, de una crisis de crisis, y creo que a eso no se le ha tomado suficiente importancia. Yo creo que ha habido mala comunicación de riesgo, que ha sido algo constante en el gobierno de Piñera, que también fue uno de los factores que provocó la salida de Mañalich, pero parece que nos han aprendido las lecciones respecto de que comunicar con excesivo exitismo ciertas acciones de parte del gobierno solo perjudican a la población si es que se busca, por supuesto, un beneficio del gobierno, de mostrarse como un gobierno exitoso para poder salir de la crisis. Eso solo ha logrado que se perjudique a las personas que, ya lo sabemos, el personal sanitario, médico, está reventadísimo. Yo me he encontrado todos los días con TENS, con enfermeras, enfermeros,
médicos que están agotadísimos, por tanto, no solo hoy día hay un problema de que ya estamos al límite con las camas y con la ventilación mecánica, sino el mismo personal médico está agotado, ya no da más, y eso nos tiene en una situación crítica, además de todas estas malas decisiones digamos, en paralelo que ha tomado el gobierno. Por eso yo creo que está bien que la oposición, frente al aplazamiento, a la propuesta de aplazamiento de las elecciones, haya puesto algunos puntos de la mesa y haya dicho, hoy, no señor, o sea, yo no le voy a admitir aplazamiento así nomás, porque si usted no garantiza que de aquí a la nueva fecha probable de elecciones, ¿cierto? 15-16 de mayo, no cambie esta situación de modo que las personas tengan un incentivo para quedarse en casa, un incentivo económico, y por otra parte que esa elección sea masiva, entonces nosotros no le vamos a dar la pasada. Eso se ha ido ahí, hay tiras y aflojas, ¿cierto? Que nos perjudican, aparecen en medio los alcaldes también, queriendo, queriendo volver a las municipalidades. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé que las municipalidades funcionan relativamente, no estoy diciendo que los alcaldes sean prescindibles, pero creo que en un contexto ya de más de un año, donde se han implementado estrategias sanitarias, donde ya se adecuaron los CEFAM, la atención primaria de salud, que está al alero de las municipalidades, ya se adecuó a un contexto de crisis, y solamente lo que hay que ver ahí es que eso se mantenga. No creo que los alcaldes quieran volver por eso, más bien quieren volver para poder seguir en una situación privilegiada de campaña, y los alcaldes ya en este sistema municipal chileno ya cuentan con muchos privilegios. No Exacto. sé si respondo tu pregunta, Toño, Sí, pero ahí tú anda, sí, mira, y nos vamos a quedar ahí por si me voy por las papas. en el tema de los alcaldes, ¿cierto? Antes de, porque acá lo central es tu candidatura, pero antes de pasar a eso, eh, pero también tiene que ver con lo que proyecta este tema de las constituyentes, porque hemos escuchado en muchas y muchos candidatos y candidatas el tema de la descentralización, ¿cierto? De la democratización y autonomía de territorios, donde los gobiernos locales van a tener un protagonismo, se supone, y qué es lo que quieren, y hay como un consenso general. Hemos escuchado tendencias tanto de derecha, izquierda, independientes de izquierda, independientes de derecha, que nos dicen lo mismo, ¿cierto? Algunos dicen un Estado unitario, que sigamos con esto, pero que se le dé cierta autonomía a macrozonas para que puedan establecerse más garantías económicas, políticas, de administración, ¿cierto? Entre otras cosas. Importante, supongo, el tema de la elección de gobernadores y gobernadoras y también de alcalde o alcaldesa, en este caso en Valdivia. Entonces, la pregunta, y una pregunta incómoda quizás, te voy a poner en aprietos, Pedro, pero ¿quiénes son tus candidatos en esta pasada para gobernador, gobernadora y también para alcalde o alcaldesa, en este caso en Valdivia? Sí, yo creo que como tú decías, la descentralización se ha vuelto popular, a pesar de que la misma palabra no es tan pop, no es muy poética la palabra descentralización, desde el punto de vista incluso sonoro de la palabra. Más poder para las regiones, más poder para las comunas, he dicho yo, para que nos empecemos a entender con la ciudadanía de qué estamos hablando. Yo sé que ahí hay distintas propuestas, pero yo no me compro el cuento, y perdón que lo diga así, del consenso. Eh, Porque hay distintos grados y hay distintos tipos de descentralización. eh, hay algunos tipos de descentralización que son los que más benefician a los territorios, que tocan intereses económicos y políticos. Porque la constituyente, si bien por una parte aborda los límites al poder y el discurso de los derechos, por llamarlo de alguna manera, de los derechos sociales, las libertades también, ¿cierto? La igualdad. Por otra parte, el objetivo principal de una constitución es la redistribución del poder. Y la descentralización también implica redistribución del poder. Implica quitarle poder al presidente, implica eventualmente quitarle poder al Congreso, en el caso, por ejemplo, de que se estableciera, o sea, se apostara por un Estado regional, con asambleas regionales, órganos legislativos regionales que tuvieran algún tipo de competencia, aunque sea, no sé, residual. eh, y también toca intereses económicos respecto de las cuestiones tributarias impositivas. Hay muchas empresas que tributan en Santiago, en las comunas más ricas del país, que debieran tributar en las regiones. Entonces también toca intereses económicos. Yo creo que para allá tenemos que ir con la descentralización. Y yendo a tu pregunta,
Yo estoy con Lucho Cubertino, apoyo a Luis Cubertino como candidato a la gobernación regional. Creo que Luis Cubertino es un hombre sólido, ético, con tremenda trayectoria, que tiene el perfil más idóneo de todos los candidatos, candidatas que van a esta elección para poder estrenar, por llamarlo así, un cargo que va a ser complejo también, Toño, porque va a cohabitar con un designado por parte del presidente de la República que va a tener el control de todas las seremías, ¿cierto? De estos órganos que son desconcentrados de los ministerios, y por otra parte vamos a tener al gobernador regional que va a tener otra mitad de facultades, por ponerlo en sencillo. Y creo que para eso, para esa cohabitación, esa coexistencia de dos autoridades regionales, una con legitimidad popular, el gobernador regional, y otra con legitimidad indirecta a través del presidente o presidenta de la República, va a requerir habilidades de conversación, negociación y, por supuesto, mucho tonelaje político. Y yo creo que Lucho Cubertino cumple con eso. Respecto de la alcaldía, yo asumí una precandidatura a la alcaldía en el entendido de que debían haber primarias. No se dieron esas primarias, no se dieron esas primarias, no se dieron porque no todas las candidaturas quisieron ir a primarias en ciertas condiciones que eran las condiciones más realistas, pero también adecuadas para tiempos de pandemia. Hay 5 personas que están disputando hoy día están disputando la alcaldía. Ahí está Omar Sabat, Felipe Rifo por el frente, ¿cierto? Gonzalo Espinosa, Carla Atman y César Collao, entiendo yo, por la oposición. Y respecto de las alcaldías, nosotros vamos en el pacto Unidad Constituyente, por tanto, la candidatura de nuestro sector es la candidatura de Gonzalo Espinosa, sin perjuicio de que hay distintas opciones para distintos militantes ante la ausencia de un candidato socialista, ¿no? Ante la ausencia de un candidato socialista, ese es el hecho, no tenemos candidatura socialista. El candidato del pacto es Gonzalo Espinosa, sin perjuicio de que ante esa misma ausencia, algunos militantes, esto se ha conversado al interior del partido, se conversó en su entonces, en su momento, puedan eventualmente quizás tomar opciones personales. Claro. Eso no significa hacer campaña ni por otras candidaturas. Opciones personales desde el punto de vista de que el voto también es secreto. Eh, Así que eso, pues, Toño, no me ponen en aprieto estas preguntas. Ya, No, es que algunas le han puesto en no, aprieto, me lo han chistoso eso. preguntado harto, sí, Toño, me lo han preguntado mucho y todos los días los vecinos, como yo iba a ser candidato a alcalde, quienes confiaban en mi candidatura, que Claro. son muchas personas, me preguntan por quién voy a votar, a quién estamos apoyando. Yo te lo acabo de responder, ¿o no? Bien, ¿O no te sí. lo respondí? No, tú sí me lo respondiste. Me gustó eso de la transparencia de lo que se discutió adentro del Partido Socialista, ¿cierto? Está bueno eso también, de pronto comunicarlo hacia la ciudadanía. A propósito también de la crisis que están viviendo los partidos políticos tradicionales ya post estallido social, pero antes también del estallido social. Pedro Muñoz Leiva nos acompaña Yo en diría Radio que Watch. todos, Toño, Claro, sí, que no es totalmente. solamente los partidos políticos tradicionales, es el sistema del partido. El Frente Amplio estuvo a punto de desfondarse en medio de esta crisis también. Es un Totalmente de tremendo acuerdo. quiebre. No, y yo cuando digo partidos Aguante los políticos, cuando compañeros. digo partidos tradicionales me refiero a todos en este caso, no estoy diciendo que Ah, todos los que existen en la ya, actualidad. Digo como el término ya. partido está siendo Muy muy cuestionado desde el estallido social, de que no bien. queremos partidos. Y a propósito de eso, Pedro Muñoz Leiva, candidato a constituyente por el Distrito 24 en la lista del apruebo. ¿Cómo ha sido el hacer campaña, Pedro? ¿Cómo ha estado esto de hacer campaña en pandemia, pero también siendo transparente con tu militancia, ¿cierto? Porque yo creo que tú has visto mucho que hay varios independientes que en realidad no son tan independientes, Mm. pero dicen que son independientes. Entonces, la independencia ahora ha estado, por así decirlo, muy manoseado, ¿no?
No sé qué encuentras tú respecto a eso. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esto de hacer campaña, pero también siendo con esta transparencia, llegando a decir yo pertenezco a un partido político y, y cuáles son las impresiones de la gente también respecto a eso. Yo creo que hay varias realidades en esta realidad política y si hay algo que yo pudiera decir que es un privilegio, pero quizás en otro sentido, porque me da una posibilidad de aproximación más fina a la realidad, es hacer campaña y no solamente estar hoy día haciendo campaña. Yo he recorrido el territorio desde hace ya muchos años y ahora hacer campaña es continuar caminando, recorriendo, conversando. Obviamente como concejal tenía una posibilidad de hacer gestión concreta para la comuna, recoger necesidades, recoger requerimientos y gestionarlos, pero la conversación que es fundamental para una democracia, la deliberación, la construcción de poder, de ideas, la pedagogía política que se hace en el territorio es fundamental para representar de mejor manera a la ciudadanía. Y eso lo hemos seguido haciendo, eso es probablemente la particularidad o la dimensión que al menos a mí me es más atractiva de una campaña, que son agotadoras, porque yo he andado de lunes a domingo en el territorio sin parar, de lunes a domingo hasta el borde del toque de queda en toda la región. Y la conversación, Toño, lo que sucede cuando alguien te abre una puerta, cuando vas a un pasaje en un recoveco de una comuna pequeña de la región, o vas a Río Bueno y después vas a La Unión, o vas a Mehuín y después vas a Neltume, te vas dando cuenta de la riqueza que hay en nuestro territorio y que la primera riqueza es la diversidad de realidades. Y yo creo que eso es absolutamente enriquecedor porque de repente tendemos a homogeneizar la realidad y este mismo Estado, este Estado unitario, ¿cierto? Se construye en base a un paradigma de Estado nacional que es homogéneo, impuesto por la fuerza, pero es homogéneo. Y la verdad es que la realidad social, cultural de nuestra región y de nuestro país es mucho más rica y es mucho más diversa y también a veces duele mucho, porque tras cada puerta hay una realidad que muchas veces es dolorosa, hay un desasosiego, hay desesperanza. Y esa conversación, que el candidato llegue en medio de una crisis política y pueda conversar, escuchar en primera persona cuáles son los temores, cuál es también la ignorancia de nuestro pueblo. Hay que decirlo, la falta de educación cívica que ha pasado la cuenta en este país para poder conversar mejor. Entonces uno le va tomando el pulso eh, a esa realidad y yo creo que la puede representar mucho mejor para entender por qué y en qué medida la discusión constituyente tiene que estar presente en las poblaciones. ¿De qué manera? ¿Con qué estrategia? Cuando nunca hemos conversado en este país sobre lo importante. Cuando antes conversábamos sobre la Cati Barriga o la Luli cuando se caía en el agua dance y rodaba por las escaleras. Yo sé que puede parecer chistoso el ejemplo, pero ese era el nivel hasta hace un tiempo en las conversaciones en nuestro país, con lo que pasaba en los matinales nomás. Hoy día hemos vuelto a conversar de lo importante y yo creo que hay que ponerle fuerza a esas conversaciones para que nuestro pueblo sencillo, los comunes también participen, los más marginados de esta sociedad participen de ese debate y no sea un debate de élite, un debate de estudiantes universitarios, con todo lo que tienen que contribuir. Yo no los margino, pero la realidad es mucho más grande, es mucho más precaria, más diversa y más compleja. Y creo tener esa visión de la realidad social, porque converso con académicos de la universidad y médicos, hasta el último curadito de la esquina que está dispuesto a decirme algo sobre lo que cree de este país. Bien, Así somos en esta campaña. bien, Pedro Muñoz, entonces para Radio Universidad Austral de Chile, conversando sobre su candidatura, conociéndolo un poco más también. Bueno, Pedro, yo no sé si, bueno, a todos los candidatos les preguntamos acerca de por qué se incentivan a ser constituyentes, entre otras cosas, pero bueno, tú ya tienes una trayectoria política, conocido en Valdivia también por los trabajos que has hecho también, como concejal también, como precandidato a alcalde Por ser en su revoltoso, momento. por ser revoltoso. Mm. Por ser revoltoso también. Oye, Pedro, falta de educación cívica, ¿No? desigualdad, ¿cierto? Me mencionas eso. Y a propósito de lo que nos conversabas respecto a lo que pasa al interior del Partido Socialista, eh,
autocrítica. ¿Qué pasa con la autocrítica respecto a lo que se hizo durante el gobierno de la transición? Siempre se dijo, yo he visto, por ejemplo, a Daniel Jaude, que en Bachelet 2 fue muy complejo el poder llevar a cabo el programa porque, no sé, por ejemplo, gente de la democracia cristiana decía que no se había leído el programa y que se olvidaron después y empezaron a haber trabas. Entonces, pero saliendo de Bachelet 2 y llevándolo a un plano general, ¿cierto? ¿Cuáles son las autocríticas que hay dentro del partido? Tú eres joven, vienes de una nueva generación dentro del mundo socialista, entonces, ¿cómo se va renovando el Partido Socialista y cuáles son las autocríticas Sí. principales que tú sientes que hay que develarlas hacia la ciudadanía? Sí, buena pregunta. Yo creo que en general, más allá del Partido Socialista, y cuando tú antes decías partidos tradicionales, yo me acordaba de los que no son partidos tradicionales, pero también me acordaba del resto de las instituciones de este país. Eh, sin quitarle un ápice de responsabilidad a los partidos políticos en la crisis. Creo que es bueno poner al lado de los partidos políticos Carabineros, Fuerzas Armadas, Congreso, Iglesia Católica y también la Iglesia Evangélica, por otra parte, y todos los problemas que hubo. Lo que nos debe hacer poner la mirada sobre la profundidad de esta crisis, como una crisis de las instituciones y de la democracia, y también, eso ya se ha dicho mucho, ¿cierto?, del modelo neoliberal. Dentro de ese contexto, que tiene una historia, que tiene un desarrollo en nuestro país, se inserta la responsabilidad o el rol que han tenido los partidos políticos a lo largo de estos últimos 30, 40 años. Yo creo que es importante contextualizar, porque tú cuando te vas como con un aguijón directo a los partidos políticos, te olvidas que esta sociedad se articula de forma compleja, que no es solamente una institución, los partidos políticos, la que, si bien los partidos políticos concentran la representación y tienen un rol principal en el juego democrático y político, son muchas más las instituciones que tienen responsabilidad en esta crisis que es de sistema. Desde ahí lo abordo yo. Dicho eso, creo que, y ya voy a ir a la respuesta a la pregunta específica del PS, creo que es fundamental en la nueva constitución. Mira, hemos hablado de derechos sociales hasta el cansancio. Yo no estoy diciendo que por hablar mucho hayamos cambiado mucho, no. Yo digo que eso ya está instalado, que no tenemos que descuidarlo, pero comencemos también a hablar más de democracia. Yo creo que esa conversación está pendiente, es menos pop, se entiende menos también porque precisamente hemos vivido en un modelo que tiene enormes déficits democráticos y uno de esos déficits democráticos hace que las personas tampoco comprendan lo que es vivir en una democracia, creo yo. Ahí hay un círculo vicioso. Y yo creo que tenemos que hablar de democracia, tenemos que fortalecer la democracia, tenemos que avanzar hacia una democracia participativa y ahí tenemos que tener iniciativa popular de ley, referéndum revocatorio, construir una especie de poder ciudadano que controle a los demás poderes, de alguna manera hay que hacerlo, y también quitarle trabas al proceso democrático que ya conocemos y que le han dicho desde hace años, Atria, Baza, otros constitucionalistas de acá del Austral también, la Yanira Zúñiga, Fernando Muñoz, Felipe Paredes, que son los superquórum, que tiene que ver con la forma de integración de los órganos, como el Tribunal Constitucional, cómo pensamos un nuevo Tribunal Constitucional que no sea una tercera cámara, sino que defienda, no la Constitución del 80, sino que un Tribunal Constitucional que defienda esta nueva Constitución parida en democracia. Y entre medio de todo eso se insertan los partidos políticos que deben avanzar mucho más en democratización, y por cierto, se inserta la trayectoria que han tenido los partidos políticos a lo largo de la democracia, que ha sido deficitaria, evidentemente, pero que eso no nos debe llevar a pensar una democracia sin partidos políticos o sin formas de aglutinamiento y organización colectiva, aunque no se llamasen partidos políticos en el futuro. Pero nos hemos dado cuenta, y yo creo que las personas que están ejerciendo, yo he hablado con muchos nuevos militantes, porque también tengo amigos en el Frente Amplio, aunque a veces me sacan de quicio, pero converso harto con ellos y toda la cosa, y cuando empiezan a ejercer la militancia, se dan cuenta que otra cosa es con guitarra y que sostener estructuras de manera permanente, con democracia interna, representación popular, raíz popular, cuesta mucho.
que no es de la noche a la mañana y que hay conflictos, porque esta es una sociedad conflictiva, porque el conflicto es inmanente a la sociedad. Y yo creo que en el PS hace falta una discusión mucho más profunda. En algún momento yo también la empezaré a plantear. Yo creo que cada militante, y en mi caso Pedro Muñoz, tiene su tiempo, se pone a disposición de los procesos históricos, soy socialista, y en algún momento también empezaré a plantear con más fuerza, y la constituyente, por cierto, es una oportunidad porque vamos a tener que redefinir los partidos políticos y su rol en la democracia, en conjunto con el sistema electoral y todo lo demás que hay que ver, porque no es solamente un aspecto, ¿no? El sistema democrático es complejo, y si tú apretas una tecla aquí, afecta por allá. Pero para no tampoco extenderme tanto, Toño, en algún momento me dedicaré más a intentar liderar desde dentro del Partido Socialista una renovación de su estructura, de su agencia, de su forma de enfrentar hoy día los problemas del siglo XXI, porque no solamente hay problemas de democracia interna, no solamente hay problemas de funcionamiento, yo creo que también le hace falta un refresh ideológico al Partido Socialista, y lo digo con mucho respeto, creo que estoy abriendo una discusión que todavía no comienza, pero que me gustaría que comenzara, se han hecho intentos, y creo que esa discusión también hay que darla de cara a la ciudadanía. Solamente así la ciudadanía va a volver a confiar en nosotros, pero te quiero decir una cosa importante. Lo último, una cosa es lo que conversamos aquí en Radio Watch, lo que se conversa en Twitter y lo que se conversa en, en las redes sociales en general. Pero si yo voy a la Inés de Suárez y toco la puerta y me preguntan de qué partido soy y yo digo socialista, me dicen, ah, muy bien. Lo que te quiero decir es que en esta ciudad y en esta región el Partido Socialista tiene un arraigo muy fuerte, donde en la puerta, en la calle, sucede todo lo contrario a lo que sucede de repente de modo un poco irresponsable en las redes sociales. Yo no estoy diciendo que esas críticas no existan, lo acabo de decir hace un rato, Claro. pero mi experiencia diciéndome socialista en las puertas de esta ciudad ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora, y ahí, cuando el nieto, el hijo del padre, del abuelo, porque este es un partido que tiene más de 80, tiene para los 90 años, te abre la puerta y te pone cara feliz cuando tú le dices que eres socialista, significa que hay un rasgo popular y que hay algo de donde construir y que hay una experiencia histórica tras el Partido Socialista y que hay una contribución a este país como quizás ningún otro partido de la izquierda chilena si sumamos toda la historia del siglo XX y lo que comienza y lo que principia este siglo. Bien, bien Pedro. Pedro Muñoz Leiva para Radio Universidad Austral de Chile. Cultura socialista en Valdivia, la región de los ríos. A pesar de las violaciones a los derechos humanos y de que se trató de, de, de exterminar en su momento con la dictadura chilena, esa cultura llama la atención lo que nos menciona, ¿cierto? Que sigue ahí latente, así que supongo que hay mucho trabajo por hacer y es lo que tú también nos estás diciendo, Pedro, que son cosas que se vienen hacia futuro para, para renovar las caras, las generaciones respecto, y temas ideológicos también y de forma más que nada, ¿cierto? En el ¿Puedo partido. decir algo de eso? Sí, por Sí, favor. sí. Por ejemplo, para decir, mira, a mí me gustaría un PS mucho más abierto. Los últimos años se ha ido abriendo en base a que las mujeres se han organizado, pero me gustaría un PS, Partido Socialista, mucho más feminista, un Partido Socialista mucho más metido y con una propuesta y ejerciendo un rol frente al conflicto mapuche, a las injusticias que ha vivido el pueblo mapuche. A mí me gustaría un Partido Socialista mucho más respetuoso y promotor de los derechos de las diversidades sexuales. Me gustaría un Partido Socialista mucho más ambientalista, mucho más ecologista, por decirlo de alguna manera, pero sin descuidar que hay también otras luchas principales que tienen que ver, en su momento tuvieron que ver, ¿cierto?, con el proletariado, con las clases obreras, pero que hoy día no debe descuidarse y tenemos que impulsar con fuerza transformaciones estructurales que nos permitan mejorar las condiciones de trabajo hoy día, en el año 2021, con el avance acelerado de la automatización, en una sociedad hiperglobalizada, donde se desplaza el capital, pero los trabajadores quedan, ¿cierto?, no tienen la misma movilidad
que el capital, ¿cierto? Que han arraigado un lugar, explotado, y el capital viene, va, lo utiliza, lo precariza, se va, etcétera. Tenemos que hacernos cargo de eso, pero quiero también un partido socialista mucho más progresista, mucho más libertario en algunas materias, que son las que yo siempre he defendido, y creo que también hay una cuestión generacional, Toño, que no se puede obviar. ¿Ah? Un partido con historia es un partido donde conviven muchas generaciones, y generaciones golpeadas por la dictadura, que perdieron vecinos, que perdieron familiares, que perdieron padres, y que hasta el día de hoy tienen a sus detenidos desaparecidos sin recibir justicia, sin tener registro oficial, sin establecerse la verdad. Entonces, también, si uno quiere hablar del Partido Socialista, tiene que entenderlo en su complejidad y en su historicidad. Existimos Pedro Muñoz de 33 años, vienen nuevas generaciones, pero también hay una generación hacia atrás que dio mucho por este partido, con la que convivimos y con la que tenemos que aprender a conversar mejor para proyectar el partido para el futuro. Bien, Pedro, nos quedan poquitos minutos y nos tenemos que ir al tema central de tu campaña, ¿cierto? Si me tienes que mencionar 3 ejes principales en el caso de que llegues a ser electo constituyente, ¿qué es lo que tiene que estar en esta nueva constitución y lo que tú vas a ir a defender, ¿cierto? Y también la otra pregunta puede ser si dentro de tu candidatura está pensado abrir la convención constitucional, por ejemplo, a cabildos, o muchos candidatos han planteado eso, ¿cierto? No, no si es que me dan el mandato de ir a la convención, es que yo voy a pensarlo todo, lo voy a hacer todo solo, o con el partido, sino algunos dicen, no, yo quiero abrir esto porque no se logró la Asamblea Constituyente, entonces si yo llego ahí, las tomas de decisiones las quiero hacer en conjunto con el territorio. Entonces, cuéntanos tus 3 ejes principales y si estás dispuesto también a Sí. abrir la Convención Constitucional. Voy a partir al revés, estoy absolutamente dispuesto a abrir la convención constitucional. Es más, creo que una convención cerrada no contribuye al país, no nos permite proyectar el Chile del futuro, y una convención abierta, o sea, solo abriendo, mejor dicho, la convención constitucional a la ciudadanía, vamos a tener vamos a lograr sacar adelante un proceso constituyente de verdad transformador para Chile. Porque no solamente aquí importa el resultado, es tan importante la trama como el desenlace, si quisiéramos ponerlo en palabras de Jorge Drexler, ¿no? Es tan importante lo que sucede, el proceso donde conversamos, deliberamos, tomamos acuerdos, nos salimos de nuestro propio frente y somos capaces de conversar con el del frente o con el del lado. Es tan importante eso como el desenlace. Por tanto, una convención tiene que ir con participación ciudadana, y a mí lo que me preocupa es que el gobierno no haya destinado en el presupuesto de la nación recursos para ese proceso de participación ciudadana. Porque yo, como Pedro Muñoz, puedo estar disponible para hacerlo, pero debería ser obligatorio para la convención. Y tenemos la oportunidad de hacerlo, sí. En el reglamento de la convención se puede establecer, y andan circulando propuestas que han adelantado distintos centros de pensamiento, para que el reglamento considere a las personas, considere la deliberación, considere la participación a través de medios presenciales y virtuales, y también considere la rendición de cuentas. Eso es fundamental en una democracia. Cuando tú le das el voto a alguien, quieres que al final del periodo venga y te rinda cuentas de alguna manera, de todo lo hecho, y eso es fundamental. Pero el gobierno no ha asegurado recursos en el presupuesto para eso. Lo único que ha asegurado es el funcionamiento del Palacio Toesca, que es un edificio patrimonial que se está rescatando y recuperando. Tiene un nombre en términos patrimoniales, se me va en este momento, pero se recuperó ese edificio, y hay recursos para las dietas de los constituyentes y para pagarle a un órgano técnico centralizado que va a estar asesorada a toda la convención. No sé cuántas personas son, no se ha transparentado, quizás eso, pero no existen recursos para que los constituyentes nos desplacemos al territorio, para que armemos cabildos, porque la participación ciudadana y la democracia requieren recursos. Eso es así. Es una inversión. La mejor inversión es en democracia y en participación, yo creo, en este momento. Y eso no se ha asegurado, por tanto tenemos que pelear. Yo también le pido ayuda a los parlamentarios de esta zona, a todos, para que a medida que avancen los meses se pongan las pilas, porque necesitamos una constituyente abierta a la ciudadanía, participativa y con rendición de cuentas. Y yendo a los ejes de la campaña, tú me pides 3. Lo primero, yo quiero ir con alicate, serrucho y tijera
a la constituyente porque hay mucho que recortar. No se trata solamente de poner, quiero ir a maestrear porque hay que meterse en lo que se llama la sala de máquinas de la Constitución, que es lo menos pop, que es lo que está tras bambalina, que no tiene que ver con los derechos, pero que incide en la garantía y la satisfacción de derechos. Y que tiene que ver con estos elementos que yo te mencionaba antes, con la estructura misma del Estado, de sus órganos, con la división de poderes, con los controles, y ahí te hablaba del Tribunal Constitucional, pero también tenemos que echarle una miradita a la Corte Suprema, tenemos que mirar las Fuerzas Armadas, tenemos que mirar Carabineros. Yo todavía no he hablado tanto esto para que no se asusten tanto, no es que uno vaya a hacer todo eso, pero vamos a ir ahí con algún ímpetu. Estamos en campaña y si quedamos en la constituyente llegará el momento en que sacaremos las herramientas para arreglar la cosa. Eso por una parte. Entonces, primero, democracia y redistribución del poder. Ese es uno de los primeros ejes de nuestra campaña. Lo hemos dicho de otras maneras, pero hoy día acá en la radio lo explicito así. Lo segundo tiene que ver con la diversidad como un eje de este nuevo Chile. Y no me refiero solamente a la diversidad sexual, me refiero a la diversidad geográfica, por ejemplo, de este país. Entender que Arica, y el otro día conversaba con una candidata constituyente en Santiago del pueblo Aymara, que me explicaba de modo casi poético desde su vivencia como una niña Aymara, cómo ella cruzaba 2 o 3 fronteras a diario, toda la semana, y cómo el pueblo Aymara ocupa en el norte, ¿cierto? Territorios de 4 estados, de manera que las fronteras que nosotros conocemos y que aprendemos desde chicos en el mapa sencillamente no existen para ellos, para esa vida multicultural que hay en el territorio. Entonces tenemos que reconocer la diversidad del país y entender que las regiones somos distintas, que no necesariamente el Estado tiene que seguir dando, Toño, y esto es fundamental, respuestas homogéneas a problemas diversos y complejos. Este Estado unitario da siempre respuestas homogéneas, estandarizadas, producto también del influjo del neoliberalismo. Este Estado tiene que tener una visión más compleja de la realidad y tiene que darle respuestas diferentes a quienes tienen necesidades diferentes. Eso tiene que terminarse y eso que te estoy diciendo es un ejercicio, una satisfacción de la igualdad. Darle respuestas y generar políticas públicas, legislación distinta para quien es distinto en este país, siempre tiene que ir mirando a la igualdad para poder nivelar las diferencias y en el fondo tengamos una sociedad basada en la igualdad de derechos. Eso es lo segundo. Y lo tercero tiene que ver con una constitución ecológica y que se preocupe y una sociedad paritaria. No me quiero extender tanto más, pero estoy jugando al pillín, estoy metiendo 2 temas en uno, pero creo que los dos son importantes. Hablar de democracia paritaria es tan importante como hablar de una constitución ecológica. Creo que van de la mano, hay perspectivas también como el ecofeminismo, ¿cierto? Perdón, el ecofeminismo, que abordan y que establecen algo que es bastante evidente, que una sociedad que se construye con más igualdad de género y que adopta una perspectiva feminista es una sociedad que también a la larga es menos extractivista, destruye menos el planeta, que se basa más en el cuidado, en la conservación, en el uso sostenible de los recursos. Y creo que es fundamental para superar este sistema extractivista, este sistema del monocultivo, donde estamos rodeados. Yo vivo en la selva valdiviana, pero poco más allá hay predios forestales, ¿cierto? Tiene que terminarse y tenemos que poner más ciencia, innovación y tecnología en la economía, hacer descansar más la productividad sobre eso, más que en la explotación de los trabajadores, porque hay una productividad y los empresarios siempre, la SOFOFA, la CPC, siempre hablan de productividad y uno sabe que inmediatamente lo están asociando a cómo hacemos que estos trabajadores sean más eficientes y trabajen más y produzcan más. Pero yo creo que el foco está mal ahí y tenemos que tener una economía basada en el trabajo, pero en el trabajo digno. Y que una economía basada en el trabajo digno, con más ciencia, innovación y tecnología, va a dañar menos el planeta, menos el ecosistema, y también nos va a permitir pensar el futuro con un poquito más de esperanza. Bien, Pedro. Pedro Muñoz para Radio Watch, candidato a constituyente por la lista de la prueba Distrito 24. Pedro, ya no nos queda casi nada para terminar con la entrevista, pero yo igual voy a jugar al piquito y voy a hacer 2 preguntas en una. Eh,
¿qué piensas tú que va a pasar acá en el distrito 24 respecto a tu lista, la lista de la prueba, ¿cierto? María Ramona Reyes, Marco Antonio Leal, Rita Soto, Pedro David Muñoz, Diosa del Rosario Villarroel, Ezequiel Silva Ortiz. ¿Cuáles son las expectativas? Todos tienen sus encuestas de repente, ¿eh? Entonces yo no sé si tú tendrás tus encuestas por ahí, la encuesta también uno la hace en el puerta a puerta, en la calle. ¿Se dobla o no se dobla la Sí, lista? y Entran dicen todos, ¿qué piensan por ahí? que cada candidato tiene una encuesta y en esa encuesta el candidato sale ganador. Y si va donde otro candidato, el candidato también tiene su encuesta y ese candidato sale ganador. Yo no me fío mucho de las encuestas porque en la elección anterior, te voy a confesar algo, en la elección anterior, ahí me mostraron una encuesta donde yo salía primero, primera mayoría, con un 9,9% de los votos. Entonces yo no me fío en la encuesta, porque salí cuarto, quinto, fue una elección pareja entre todos, la verdad. Pero yo te puedo asegurar, Toño, que estoy trabajando mucho y que la sensación de nuestra campaña en la calle es una sensación positiva, muy positiva. Estamos trabajando mucho, estoy en contacto permanente con mi compañera de lista, que es la Ramona Reyes. Conversamos al menos una vez a la semana, dos veces a la semana, intercambiamos copuchas sobre cómo le ha ido en el día, cuál es la sensación de la campaña, el nuevo escenario electoral, y también ahí nos vamos reforzando en ciertos lados, porque la idea es que trabajemos en unidad, y así lo hemos acordado con Ramona desde el comienzo. Por tanto, yo no sé qué dirá la encuesta de la diosa Villarroel, que también me cae la raja, si es que puedo decir esa palabra en esta radio, me cae la raja la diosa Villarroel, me cae súper bien, es amiga mía la diosa, pero vamos, estamos compitiendo, así que esto es competencia. A Ezequiel no lo he visto, no he tenido la oportunidad de conversar con él, no me lo he encontrado en el territorio. Solamente me lo encontré una vez en un programa por Zoom, pero no he tenido la oportunidad de topármelo en Valdivia. Yo andaba recorriendo toda la región, no me lo he encontrado. Eh, ¿Y qué más? Ah, Marcos Leal una vez me comentó algo por redes sociales, en una propuesta mía, me dijo gracias por también sumarte a nuestra propuesta de, no sé, derechos digitales, como si los derechos digitales hubiesen nacido en la región de los ríos. Pero eso te puedo decir, estamos bien con la Ramona, esperemos que nos vaya bien a los dos. La Ramona también tiene un tremendo liderazgo, yo se lo reconozco, lo valoro, y estamos apostando porque nos vaya bien. Yo creo que le vaya bien al sector, yo quiero que pese a las dificultades que hay, principalmente por la dispersión de la centroizquierda, vamos a tener mucho más difícil ver Claro, representados los votos del apruebo en la Convención Constitucional. Eso nos tiene preocupados, pero las cosas son como son y no como uno quiere que sea. claro. Y yo soy como animal para el trabajo, entonces todos los días trabajo para que quedemos allá y representar a mis viejas lindas de las Poblas, representar a las diversidades sexuales, representar a los viejos sencillos con los que converso como mi papá, porque cada vez que me acuerdo, mira, yo no me llevo tan bien con mi papá, pero cada vez que veo viejos en la calle y me hablan y se me acercan, sé que son como mi papá, es decir, que somos de la misma clase, que tenemos las Claro. mismas necesidades. A esta gente quiero representar yo, po, a los marginados, a las personas en situación de discapacidad, que están encerrados en sus casas, o cuando van al centro se tropiezan, se caen, porque no hay aceras de calidad, etcétera. En el fondo de eso. Perfecto. Y, Eso final, podría responder. y finalmente, Pedro, bueno, cuentas claras conservan la amistad, dicen por allá. Y a propósito del tema de la transparencia respecto a los gastos de la campaña, Fundación Sol saca los aportes que reciben los partidos políticos, pero también los constituyentes personalmente. Dentro de los partidos Ujú. políticos, el Partido Socialista está en el top 5, por así decirlo, de percibir aportes, que son, por lo que leo acá, 313 millones de pesos. Pero a diferencia, que lo que lidera acá es la UDI con 730 millones de pesos. Pero si nos vamos al desglose de cada candidato, los que más perciben son de la UDI solamente. O sea, Marcela Cubillo, 127 millones de pesos, Bernardo Fontaine, 125 millones de pesos. Entonces, al parecer, está medio equitativo el reparto por parte de la UDI. Yo no sé qué pasa ahí con el Partido Socialista, que acá por lo menos
son puros, en términos individuales, son pura gente de la centro derecha que está recibiendo hartos aportes personalmente por parte del partido. Entonces, ¿qué está pasando con el Partido Socialista en cuanto se reparto de esa cifra que yo mencionaba y cuánto sale a ser una campaña que es regional? ¿Cierto? Andrea Peterman nos dijo que ella está gastando 22 millones de pesos y que lo que más ha gastado ha sido en anuncios radiales. Entonces, para que nos puedas transparentar, Pedro. Con estos 22 millones de pesos yo salgo 2 veces constituyente. Eso te quiero decir nomás. Gano 2 elecciones consecutivas con esos 22 millones de pesos. No, 300 millones de pesos para un país, de Arica a Punta Arenas, 313 millones de pesos para candidatos a constituyentes, para candidatos a concejales, alcaldes y gobernadores regionales. Eso es la nada misma. Nosotros somos una candidatura pobre pero limpia, trabajadora. Lo bueno es que nosotros tenemos cierta experiencia en cómo hacer campaña. Eso lo tengo que felicitar porque ese es un activo acumulado de un partido que lleva décadas haciendo campaña, que hizo trabajo clandestino en la dictadura y que antes sacó de presidente Allende y a parlamentarios por esta zona. Entonces, lo que no tenemos en capital lo tenemos en trabajo, en el know-how, creo que se llama ahora, le llaman en las empresas, en el saber hacer algo, un aprendizaje. Pero somos una candidatura de muy escasos recursos, una candidatura, yo creo que la cantidad que tiene la Andrea Peterman es una cantidad buena para hacer campaña, digamos. Indudablemente eso te permite moverte, porque las campañas regionales son carísimas, son carísimas. El otro día, y debo decirlo aquí, salieron 2 representantes que me caen re bien en términos personales, pero no me tienen asco en hacer la crítica. Me caen súper bien, son súper simpáticas, pero yo los llamo de la izquierda llorona, porque salían reclamando, estos miembros de la izquierda llorona, respecto de la campaña anterior en la municipalidad, de la campaña donde yo llegué a ser concejal. Y reclamaban, no me nombraban a mí, nombraban a los 8 candidatos que habíamos gastado 4,5 millones de pesos. Esa es la ignorancia misma. Hacer una crítica y poner eso como tema central, cuando en Chile hay gente que se está muriendo de hambre, cuando la derecha está al frente, muertos de la risa de nosotros, cuando estamos en un contexto de proceso constituyente donde hay que discutir los temas del país y deja en evidencia también la ignorancia respecto de la falta y la falta de experiencia en campaña. 4,5 millones de pesos implican no siempre recursos en dinero, implica el trabajo y el aporte valorizado, porque ahora se valorizan las campañas. Tú cuando rindes también el aporte. A mí me pusieron todos los letreros gratis, otros candidatos andaban ofreciendo 20 lucas, a mí la gente de sus casas me quiere y me pone letreros gratis. Y eso se valoriza al final de la campaña y se le pone un valor. Y todo eso suma 4,5 millones de pesos. Entonces, el otro día la izquierda llorona, inexperta en este tipo de cuestiones, estaba haciendo una crítica a los concejales que habíamos gastado en promedio 4 millones de pesos en la anterior. Eso no es entender nada, eso es perderse en la discusión de fondo. ¿Qué queremos? Queremos mejores candidaturas, más transparentes, que compitan en un plano de igualdad, ¿cierto? Que compitan en un plano de igualdad con mejor financiamiento público para no darle espacio a las empresas y a los privados, ¿cierto? Que coopten y que se meta la corrupción en las candidaturas. Entonces, creo que es fundamental poner esa discusión en el fondo. Perfecto que estemos preocupados de la cantidad de recursos, eso es fundamental, no estoy diciendo que no sea fundamental, pero hay que saber dimensionar bien de qué estamos hablando y que hay que generar los cambios que hay que generar para que haya una competencia más igualitaria y para que la democracia se vea beneficiada. Entonces, me parece terrible lo de Marcela Cubillo, no me sorprende, es gente vinculada a la derecha económica de este país, a los grandes capitales. Yo la verdad, si me preguntáis, Toño, con un par de millones más, yo ando súper bien. 1 o 2 millones me están faltando en este momento para ser un candidato que le saque todo el potencial a su candidatura. Porque la benzina cuesta, porque los PVC cuestan, porque hay un equipo que trabaja gratis, pero hay que almorzar todos los días en el territorio. Y somos personas comunes y corrientes que andamos haciendo campaña, así que eso más o menos vale una campaña. Perdón que me he ido en la bola, pero me acordé de estos miembros de la que yo denomino sin ningún pudor izquierda llorona, porque se preocupan de tonteras.
Claro. Un saludo para ellos. Yo creo que te están viendo ahora, así que ahí van a recibir el saludo. Mm, Pedro, te agradecemos por mm. el contacto. Pedro Muñoz Leiva, candidato a constituyente por el Distrito 24, lista del apruebo. No sabemos todavía si van a hacer las elecciones en mayo o no. Esperemos que sí. El tema de la pandemia está un poco complejo, así que no creo que sea la última vez que te tengamos en la radio y vamos a estar haciendo foros. Yo no sé si tú estás dispuesto a debatir con otros constituyentes respecto a materias de Sí, vivienda, salud o educación. de todas maneras, me encanta el debate. Me gusta Perfecto. mucho el debate. El otro día participé en uno y que se vengan otros y que... No, lo importante ahí es que nos lleven a discutir sobre lo importante. Eso me gusta a mí, discutir Bien. sobre lo importante. Entonces ahí ya Mm. tenemos el compromiso. No nos gusta comprometer al aire a los entrevistados, pero hay que hacerlo de repente para cobrar la palabra. Así que te agradecemos, Pedro. Te queremos dejar con el último minuto para que le mandes un mensaje, saludos y también a la gente que todavía no te conoce para que pueda saber dónde se puede enterar sobre tu programa. Y eso, te dejamos con el último minuto, Pedro, para que puedas hablarle a la gente que nos está escuchando por Perfecto, Radio Ancha. muchas gracias. Muchas gracias para quienes han estado escuchando y nos han sumado del comienzo. Soy Pedro Muñoz Leiva, candidato a la constituyente. Soy hijo de trabajadora de casa particular y de obrero. Estudié Derecho en la Universidad Austral, donde me formé como activista de derechos humanos. Fui el primer presidente y uno de los fundadores de Valdiversa, organización pionera en el sur de Chile en la defensa de los derechos LGBT. Después fui concejal por Valdivia, eh, donde estuve vinculado a las necesidades del territorio y necesidades cotidianas y compartiendo la experiencia de injusticias con toda la ciudadanía. Eh, Marché, voté, trabajé para que gane el apruebo. En diciembre de 2019 organizamos la consulta ciudadana Valdivia Decide, donde participaron casi 20.000 personas, 23.000 en total habían en la fila. Por tanto, creo también haber contribuido con un granito de arena en este país a la apertura de este proceso constituyente histórico que estamos viviendo, y quiero ahora ser uno de los representantes de la región de Los Ríos, para que los sencillos, los Muñoz Leiva, y no los Luxic, no voy a decir apellidos locales para que nadie salga trasquilado, los Luxic, los Angelini, no sean los que sigan decidiendo por nosotros, sino que seamos nosotros desde abajo, desde regiones, quienes decidamos eh, por nosotros mismos, porque no conocemos nuestra realidad, porque hemos vivido de manera honesta y sencilla, no como otros que se han enriquecido en este país y que han saqueado el país para sus propios intereses y su beneficio. Eso, y creo que hay que mirar el futuro con esperanza, que hay que ser descarnado en la crítica, pero hay que trabajar mucho para poder sacar el país adelante, no solamente que quedarse en la crítica, pero sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo colectivo en tiempos difíciles de recuperar la esperanza, la solidaridad y no dejarnos vencer por el desasosiego. Eso, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Bien, Pedro. Gracias, Toño, por la entrevista. No, te agradecemos y esperamos que no sea la última. Y nosotros ahora invitamos a la gente que siga en sintonía de Radio H, que se viene un nuevo República de los Ríos.